Que todos nos hacemos. ¿Es fácil ser cristiano? Bueno, esta noche me gustaría que podamos hablar sobre este punto de vista, sobre si es fácil ser cristiano. Yo creo que hoy día está muy idealizado lo que es ser un cristiano. Hay muchas personas que piensan que ser cristiano, aceptar a Jesucristo en su vida, hace que su vida sea color de rosas, que se solucionen sus problemas familiares, sus problemas económicos, que todos los problemas se vayan de su vida. Y muchas personas creen esto, que ser cristiano es eso. Es que a partir del momento que aceptaron a Cristo, la vida es color de rosas. ¿Pero es así realmente? ¿Es fácil ser cristiano? ¿Es tan fácil ser cristiano? Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta sobre la vida cristiana es que nosotros tenemos una lucha. Todos los cristianos sinceros tenemos una lucha. Esta lucha tiene tres posiciones o tres lados en los cuales nosotros nos enfrentamos cotidianamente. Una de las cosas que siempre están en contra nuestra es el maligno. El maligno trata de apartar de nuestro Padre Celestial, trata de quebrar la fe que tenemos en Jehová y en Cristo, trata de alejarnos de la comunión que tenemos con nuestro Padre Celestial. El otro campo de lucha que tenemos es el mundo. El mundo que está armado o está basado en la injusticia, está basado en la maldad, está basado en los placeres. Ese también es el otro campo de batalla que como cristianos nos enfrentamos cotidianamente. Pero hay uno en especial que esta noche quería que analicemos juntos y que tiene que ver que ser cristiano no es fácil porque nosotros tenemos una batalla y esta batalla también está dentro de nosotros mismos. Nosotros tenemos una batalla y esta batalla es contra nuestro yo interno. Vamos a abrir la Biblia para entender este punto. Esto está registrado en Romanos, capítulo 7. El apóstol Pablo, inspirado bajo el Espíritu Santo, en este capítulo nos habla de este campo de batalla que somos nosotros mismos. Romanos capítulo 7, versos 18 y 19, dice lo siguiente. Romanos 7, 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero esto hago. Lo que nos muestra la palabra, que nos muestra el apóstol Pablo, es que él tenía también esta lucha interna. Él también peleaba esta batalla. Él también se enfrentaba con esta batalla de hacer el bien cuando tenía que hacerlo. Porque Jesucristo nos invita a nosotros, a todos nosotros nos ha invitado a confrontar esta situación. Vamos a abrir la Biblia ahora en Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 24. Mateo 16, 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, cuando aceptamos el llamado, la invitación de Jesucristo a seguirlo, nos encontramos en un conflicto, y este conflicto es contra nosotros mismos, porque las palabras de Jesús dice: niéguense a sí mismo. Negarse a sí mismo significa que ya no estamos haciendo nuestros deseos, sino los deseos de nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Entonces todos nosotros nos encontramos en este conflicto de hacer el bien en nuestra vida, de cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Porque
como dijo Jesucristo, hay que negarse a hacer lo que uno hacía antes y hacer ahora lo que es la voluntad de Dios en su vida. Vamos de nuevo a Romanos, capítulo 7, verso 14. Dice el apóstol así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, como dijimos, cuando Cristo nos invita a seguirlo, nos confrontamos justamente con nuestra vieja personalidad, que nos lleva al pecado, que es la que traemos nosotros cuando venimos a este mundo, porque somos parte de la familia de Adán. Entonces, ser un cristiano significa que tenemos que enfrentar a la batalla contra nosotros mismos. Vamos a abrir la Biblia en Romanos ahora, capítulo 3, verso 23. Dice Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros aceptamos el llamado de Jesucristo, nos damos cuenta de que en nosotros está el pecado innato que traemos por la herencia de la familia de Adán. Por eso, como la pregunta tenía que ver si es fácil ser cristiano. Es difícil ser cristiano porque uno tiene que pelear contra su vieja personalidad, contra su forma de pensar anterior y tener una nueva personalidad. Vamos a ver cómo lo dice Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 22. Dice Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, como dijimos, tenemos esta personalidad que la cual nosotros tenemos que, como dice la palabra, despojarnos de ese viejo hombre, de esa vieja personalidad que está viciada y ponerla en la nuestra. Entonces todos tenemos que reconocer que todos los días peleamos, los que seguimos a Jesucristo, en esta batalla espiritual contra nosotros mismos. Esta batalla se realiza en nuestra mente, en nuestro yo interno. Pero tenemos una ayuda. Vamos a ver lo que dice Romanos con respecto a esta batalla. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. Dice Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no podrán agradar a Dios. Entonces, como dice la palabra, todos los días tenemos esta lucha en nuestro yo interno de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Todos los días tenemos que confrontar nuestro yo interno para poder vivir la fe cristiana. El apóstol Santiago nos da un consejo de cómo funciona esa lucha que nosotros tenemos constantemente en nuestra vida espiritual. Vamos a ver Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versos 14 y 15. Santiago capítulo 1, versos 14 y 15. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, así es como funciona esta lucha en nuestra mente. Cada uno de nosotros somos tentados por nuestro propio deseo, somos atraídos y seducidos, dice.
Entonces dice, cuando ese deseo produce fruto, pasamos a la acción y pasamos al pecado y rompemos o quebramos nuestra relación con Jehová y con Jesucristo. Entonces, la mente es el campo de batalla y primero viene el deseo y después viene la acción que nos lleva a errar el camino. Por eso es importante que estemos vigilantes lo que hay en nuestra mente, cómo podemos vencer en esta batalla. Vamos de nuevo al libro de Romanos en el capítulo 7. Romanos capítulo 7, esta vez vamos a leer el verso 11. Romanos 7, 11. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, así como Santiago decía que cada uno es por su propio deseo atraído y seducido, dice que cuando este pecado da luz, dice que nos lleva a la muerte, o me mató, como dice el apóstol. Es interesante que Jesús nos habló sobre este tema, sobre esta batalla que nosotros tenemos en nuestra mente para permanecer fieles. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versos 27 al 30. Dice así Jesucristo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo su cuerpo sea echado al infierno. Entonces Jesús también habló sobre esta lucha que nace en la mente, en esta batalla que nosotros tenemos que pelear todos los días. Y cuando dice, aquel que mira a una mujer para codiciarla y desearla, o sea, primero el deseo viene y después se lleva a la acción. Ahora Jesús dice, si tu ojo te es ocasión, córtalo y échalo de ti. La verdad que no conozco a nadie que se haya sacado un ojo o cortado una mano por estas palabras de Jesús, sino que esto tiene que ver con un simbolismo de lo que habló Jesús, de cómo poder quebrar este proceso que nos lleva al pecado. Yo creo que cuando está hablando de esto de arrancar un ojo o cortarnos la mano, tiene que ver con erradicar ese pensamiento que nos puede llevar a una acción que nos cause nuestra ruina espiritual. Por eso esta lucha, esta batalla que nosotros tenemos, nace en nuestra mente y es contra nosotros mismos. Hay un caso en la Biblia que muestra que a veces si uno da rienda suelta a esto de permitir que el deseo dé a luz el pecado, nos lleve al perder el favor de Jehová. Vamos a abrir la Biblia en 2 Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11. Los versos 2 al 4. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2 al 4, dice lo siguiente. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real,
y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betseba, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y acá podemos ver el ejemplo que nos decía Jesús de que cuando tu ojo te hace pecar, mejor arráncalo. Acá lo que dice es que David estaba mirando a la mujer y en lugar de salir de esa situación peligrosa que podía estropear su relación con Dios, dice que él siguió mirando, y eso es como decía el libro de Santiago, cada uno es probado por su propio deseo, y cuando el deseo da luz el pecado. Y acá podemos ver de que cómo David se dejó llevar por sus propios deseos y no hizo caso de las palabras de Jesús, que Jesús después más nos enseñó a nosotros de erradicar esos malos pensamientos como si tuviéramos que arrancar a alguno de nuestros miembros. Entonces, a veces esa batalla puede ser muy dura. Esa batalla, si nosotros dejamos que ese deseo quede en nuestra mente, puede llevarnos a errar el camino cristiano. Entonces, lo que dijimos, estas palabras de Jesús de cortar los miembros, tiene que ver con cortar esos malos pensamientos, esos malos deseos que nos pueden perjudicar en nuestra vida espiritual. Ahora la pregunta es cómo nosotros podemos hacer para vencer en esta batalla contra nosotros mismos, contra esta vieja personalidad que traemos cuando venimos a seguir a Cristo y nos damos cuenta que estamos alejados muchas veces de las normas de nuestro Padre Celestial y que tenemos que hacer cambios en nuestra vida, que tenemos que pelear contra nuestros deseos. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 8, verso 11. Dice Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó de la muerte a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces nosotros tenemos una ayuda en esta batalla que se realiza en nuestra mente contra nuestros propios deseos, contra nuestra vieja personalidad. Y esa ayuda es el Espíritu Santo de Jehová. Es esa fuerza externa que nos ayuda para que podamos erradicar esos malos pensamientos, cortarlos como si fuera cortarnos una parte de nuestros miembros para poder permanecer fieles a nuestro Padre Celestial. En ese mismo capítulo, ahora vamos a leer el verso 13. Romanos 8:13. Dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, como dijimos, la ayuda que nosotros tenemos en esta batalla viene de parte de Jehová. Esa ayuda es su Espíritu Santo, es esa fuerza que nos permite a nosotros vencer cuando estamos en tentación. Cuando esa batalla se está realizando en nuestra mente, tenemos el Espíritu Santo, la fuerza que nos da el Espíritu Santo para vencer. Miren cómo lo dice otra parte de la Biblia. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versos 24 y 25. Gálatas 5, 24 y 25. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, en esta batalla que estamos llevando adelante en nuestra vida cristiana, el Espíritu Santo nos ayuda a vencer las pasiones y deseos de la carne y caminar en el Espíritu. El Espíritu Santo transforma a las personas. Hace que estas personas quieran alejarse de la maldad. El Espíritu Santo nos cambia la mente
y el corazón, para que podamos ser personas diferentes y que puedan tener victoria en esta batalla que estamos hablando. Esa es la ayuda que nos da Jehová para que podamos vencer en esta lucha que tenemos contra nosotros mismos. Ahora vamos a abrir la Biblia en Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios 4, versos 23 y 24. Efesios 4, 23 y 24 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, como dijimos, tenemos una ayuda externa. Esa ayuda es el Espíritu Santo que nos motiva a renovarnos en nuestra mente y vestirnos de una nueva personalidad. Una personalidad que le agrada a Jehová, una personalidad que no está contaminada con los vicios, con el pecado. Eso es lo que nos dice la palabra. Vestirnos de esta nueva personalidad es esa transformación que hacemos cuando dejamos que el Espíritu Santo de Jehová influya en nuestra vida cotidiana y nos ayude a vencer los deseos pecaminosos. Vamos a abrir la Biblia en Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer primero el verso 5, después el 10 y el 12. Ahora vamos a leer Colosenses 3:5. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces, como dijimos, el Espíritu Santo hace que podamos vencer en esta batalla y apartarnos de los malos deseos. Vamos a leer el verso 10 y después el 12. Y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, cuando dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, vamos desarrollando esta personalidad y vamos ganando esa batalla contra el viejo hombre que quiere imponerse en nuestra vida y apartarnos de Dios, y que volvamos a los deseos pecaminosos que teníamos antes. Y todo esto lo logramos cuando dejamos que Jehová, por medio de su Espíritu Santo, vaya produciendo esos frutos que nos va cambiando la mente y el corazón. Entonces, la batalla está dentro de nosotros, pero con la ayuda de Dios ganamos la batalla contra el pecado que mora en nosotros. También la ayuda que tenemos para poder salir victoriosos de esta batalla tiene que ver con la oración. La oración es el auxilio que le pedimos a Jehová para que nos ayude en esos momentos difíciles. También tenemos las reuniones. Nosotros tenemos nuestras reuniones online, donde podemos compartir la fe con nuestros hermanos, donde podemos encontrar edificación y estímulo y ánimo para mantenernos fieles. Entonces, de esa manera también vamos ganando esta batalla contra nosotros mismos, contra esa vieja personalidad. Otra de las cosas que nos ayuda es el estudio personal. El estudio de la Biblia, estudiar la Biblia, leer la Biblia todos los días bajo la guía del Espíritu Santo, bajo oración. Eso es una ayuda increíble para nuestra vida espiritual, para que nos permita vencer en esta batalla que estamos hablando, la cual está dentro de nosotros mismos. Otra de las cosas que tenemos que hacer es enfocar nuestra mirada en cosas que sean positivas, en cosas que sean edificantes, en cosas que nos ayuden a nuestro crecimiento, ya sea intelectual, a nuestro crecimiento espiritual también, y que nos ayude a crecer como personas también. Vamos a ver lo que dice el consejo que nos da Pablo en Filipenses.
Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces lo que nos dice el apóstol, que enfoquemos nuestra mirada en cosas que nos sirvan para nuestro crecimiento espiritual, para el desarrollo como personas, como individuos. Esas son las cosas que nosotros debemos enfocar nuestra mente para poder vencer esta batalla contra nosotros mismos, para vencer en esta batalla de la vieja personalidad. Estas son las herramientas que tenemos para combatir nuestra vieja personalidad, que muchas veces quiere imponerse en nuestra vida espiritual y alejarnos de nuestro Padre Celestial. Vamos a abrir la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses 4, verso 7. Dice: pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Dios quiere mejorar nuestras vidas. Dios quiere cambiar nuestras vidas para mejor. Quiere que seamos personas honradas, honestas, buenas, misericordiosas, personas que sean dignas de ser parte de la familia divina. Y nos da el Espíritu Santo para poder desarrollar esa nueva personalidad y hacer morir la vieja personalidad. Entonces Dios nos llamó a esto, a la santificación. La santificación tiene que ver con que nosotros todos los días vamos venciendo en esa batalla que se desarrolla en nuestra mente y que nos quiere alejar de nuestro Padre Celestial. Dios nos eligió a nosotros para que podamos ser parte de su familia. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Dios quiere mejorarlas. Dios quiere hacer de nosotros personas diferentes, que cada vez nos parezcamos más a Jesucristo. Quiere hacer de nosotros personas misericordiosas, personas bondadosas, personas que han vencido en esta batalla espiritual. Y la recompensa es muy grande, porque primero nos hace a nosotros miembros de la familia divina. Y para finalizar, hermanos, me gustaría que leamos lo que dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 13. Dice 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, como dice el pasaje, Dios nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha elegido para salvarnos, para darnos la vida, y que esto viene mediante la santificación por medio del Espíritu, la fe y la verdad. La pregunta que todos nosotros debemos hacer es: ¿estamos ganando esta batalla? Cada uno de nosotros tiene esa respuesta. Las herramientas están a nuestra disposición. La oración, el Espíritu Santo, las reuniones, el estudio personal. Cada una de esas herramientas nos va a servir para que podamos vencer en esta batalla que va a durar hasta el momento en que venga Jesucristo. Y que cada uno de nosotros tenemos que pelearla mientras que sigamos en este sistema. Ahora, para finalizar, la pregunta era: ¿es fácil ser cristiano? Y la respuesta es difícil ser cristiano, pero no imposible. Así que espero que estas palabras, este estudio les sirva, hermanos, para que podamos reflexionar que estamos viviendo en esta lucha y que Dios está de nuestro lado y que nos ha dado estas herramientas para vencer.
Eso era todo lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Muchas gracias por escucharme.